esta noche con el tiempo que tenemos vamos a ver, se puede decir, el centro o el corazón del Evangelio. Tiene que ver con los atributos de Dios, porque el Evangelio y nuestra comprensión del Evangelio comienza con nuestra comprensión de quién es Dios, los atributos de Dios. Él es la razón por la cual tenemos que tener un Evangelio. Tú dices, pero pastor, yo pensaba que el Evangelio era necesario porque el hombre es pecador. Sí, es verdad. Pero también es necesario porque Dios es santo. Si Dios no fuera santo, si Dios no fuera justo, Dios no tendría problema con el pecador. Pero tiene problema con el pecador porque Él es santo y justo. Entonces vamos a ver en capítulo 34. Ustedes saben que Israel ya ha salido de Egipto, ¿no? Dios ha usado a Moisés como instrumento para sacar a Israel de Egipto. Pero en el desierto habían experimentado muchos problemas, pruebas, pecados de Israel, y Moisés estaba muy cansado, desanimado. Y él grita, él clama a Jehová diciendo, muéstrame tu gloria, muéstrame tu gloria. Entonces 34 dice en versículo 5, y Jehová descendió en la nube, estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Interesante, ¿no? Jehová está predicando acerca de Jehová. Y aquí también se puede decir, es lo que se llama una autorrevelación de Jehová. Si tú quieres saber quién es Jehová, bueno, pregunta a Jehová. Y aquí Él nos dice, versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. No es necesariamente una parte del sermón, pero hay una verdad aquí muy importante. Podemos ver en versículo 8 el quebrantamiento de Moisés. Pero ¿cómo se logró? Por medio de la proclamación de los atributos de Dios. Es cierto que nosotros debemos predicar sobre el pecado. Y por medio de predicar, los hombres, sus corazones se quebrantan. Pero hermanos, el predicar sobre el pecado no tiene impacto a menos que la gente también entienda quién es Jehová. Entonces, cuando yo estoy predicando el Evangelio, muchas veces empiezo con los atributos de Dios. ¿Quién es Jehová? Y cuando el hombre se da cuenta de verdad quién es Dios, él va a darse cuenta quién es Él. Y se va a quebrantar. Entonces podemos ver que el estudio de los atributos de Dios es necesario, hermanos. Y muchas personas en el día de hoy han pasado años siendo cristianos sinceros, pero no han estudiado los atributos de Dios, no han tomado un estudio serio de quién es. Aún muchos que se han graduado de los institutos bíblicos y los seminarios no han estudiado los atributos de Dios. Algo interesante, si has ido a un instituto bíblico, uno que es bueno, está bien, pero el instituto bíblico, el mejor que hay, o el seminario, el mejor que hay, no puede prepararte para la obra. Lo que quiero decir es, cuando termines tus estudios, no has terminado tus estudios.
el seminario solamente puede darte las herramientas necesarias para que puedas continuar estudiando los atributos de Dios. ¿Entienden, hermanos? Nunca van a llegar al fin de Dios. Nunca vas a entender todo lo que es Dios, ni en la eternidad. Muchas personas me preguntan, Pastor Pablo, cuando lleguemos al cielo, ¿vamos a saber todo acerca de Dios? Bueno, vas a saber mucho, pero no vas a saber todo. ¿Vamos a entender todo lo que es? ¿Vamos a comprender todo lo que es el Evangelio? No. Vas a saber mucho, pero el Evangelio tiene una gloria infinita y por todos los siglos, por toda la eternidad, vas a estar aprendiendo lo que Dios ha hecho por ti. Ahora, vamos a volver al sermón. Dice aquí, y pasando, versículo 6, pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová a Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Está bien, buenas noticias. Aquí donde dice iniquidad, rebelión y pecado, algo muy importante en el idioma hebreo, si quieres empatizar algo, hay lo que se llama el paralelismo hebreo. Significa simplemente que debes decir algo y repetirlo de nuevo para dar énfasis. Si quieres dar más énfasis, puedes repetirlo de nuevo. Tenemos un ejemplo en Isaías 6, ¿no es cierto? Dios es santo. No, Dios es santo, santo, santo. Aquí dice que Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Quiere decir todo tipo de pecado. No hay pecado que Dios no perdone. Todo tipo de pecado. Buenas noticias para el pecador, ¿no es cierto? Hermanos, cuando nosotros salimos a la calle para predicar, necesitamos empatizar la misericordia del Señor, su gracia, su amor para con el pecador. Que no hay pecado que Él no pueda perdonar. Que no hay pecador que Él no pueda salvar, limpiar, restaurar, recrear. Buenas noticias. Es un gozo para mí y me da bastante confianza cuando yo sé que puedo salir a la calle y predicar a todos los hombres que Dios es fuerte para salvar. Ahora, entonces todo tipo de pecado Él puede perdonar. Entonces, hasta ahora, buenas noticias. Pero vamos a seguir, versículo 7. Dice, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí es donde ya empieza el problema. Algo muy, muy importante, hermanos. Mira, en este momento hemos llegado al corazón, al centro del Evangelio, aquí, con este cambio. Mira lo que dice. Primeramente, Dios perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero parece que ahora cambia. Dice, pero de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces, ¿cómo podemos tener las dos cosas? Un lado dice que Dios perdona todo tipo de pecado. Dios perdona al pecador. Pero al otro lado dice básicamente, Dios no va a perdonar al pecador. De una forma dice, perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Gloria a Dios. Pero luego dice, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Entonces, ¿cómo puede ser que Dios perdona al malvado, pero luego dice,
¿qué? Que no tendrá por inocente al malvado. Lo que podemos ver aquí, es la razón por la cual tenemos el Evangelio de Cristo. La pregunta más grande que existe en toda la Escritura es, ¿cómo puede Dios ser justo y a la vez perdonar al pecador? Vamos a seguir un ratito. Vamos a Números capítulo 6. Tenemos en versículo 22 la bendición sacerdotal. Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciendo, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Pero los de Israel eran pecadores que muchas veces violaron la ley de Jehová. Entonces, ¿cómo podemos ver que tenemos un grupo de pecadores, muchas veces cometiendo hasta idolatría, pero Dios dice que puede perdonar su pecado y no solamente perdonar, sino bendecirlos? Entonces, una pregunta es, ¿cómo Dios ser justo? ¿Cómo puede Dios ser justo y a la vez perdona al pecador? ¿Y cómo puede Dios ser santo, pero a la vez bendecir al pecador? ¿Cómo puede ser? Y podemos ver muchos ejemplos así a través de las Escrituras. Pero vamos ahora a Proverbios. Proverbios 15. Disculpe, 17, 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿Pueden ver el problema? La primera frase. El que justifica al impío es abominación a Jehová. Pero cuando estudiamos el libro de Romanos, ¿qué encontramos? Jehová justifica al impío. Entonces, en el libro de Romanos, nosotros no nos regocijamos porque Dios es el Dios que justifica al impío. Pero en Proverbios dice que cualquiera que justifica al impío es una abominación ante Jehová. ¿Cómo puede Dios justificar al impío sin ser una abominación? Ahora, vamos a seguir. Romanos, capítulo 3. Miren versículo 3. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgados. Entonces, él está diciendo que Dios siempre es veraz. Dios siempre obra con justicia. Y nadie puede juzgar a Dios en su comportamiento, en sus juicios, porque sus juicios siempre son justos. Él es un Dios perfecto,
perfectamente justo. Capítulo 4, versículo 7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Hemos leído que Dios siempre, como dice en Deuteronomio, que Dios siempre es el juez justo, pero aquí podemos ver que Dios está cubriendo pecado. La pregunta de nuevo, ¿cómo puede Dios ser justo y el juez justo mostró su misericordia a la humanidad? Todos deberían haber muertos al toque. Todos deberían haber ido al toque al infierno. Pero Dios demostró misericordia. Entonces la pregunta es, Dios, ¿dónde está tu justicia? ¿Has dado esperanza? ¿Has dado una promesa en Génesis 3:15? ¿Has dado una promesa de salvación a Adán? Podemos ver Noé, ¿no es cierto? Ahí está Noé. Noé también debería haber muerto. Él también era pecador. ¿No sabías? Sí, un pecador. Pero Dios salvó a Noé y a su familia. Abraham. De Dios. Pero todavía, fe no satisface la justicia de Dios. Sí, pero Cristo siempre, desde la fundación del mundo, fue prometido. Y Él murió en la cruz, no solamente para nosotros, no solamente para los del Nuevo Testamento. Cristo murió por los del Antiguo Testamento. Todos que van al cielo por causa de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo. Entonces podemos ver aquí que Dios ha manifestado una vez para siempre su justicia. ¿Para qué? Para que ahora Él puede ser el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Versículo 27. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? Por la de las obras, no, sino por la ley de la fe. (21) Y también Gálatas capítulo 3. Dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces, cada hombre está bajo maldición. Cada hombre fuera de Cristo está bajo una maldición, condenado. Versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Vamos a 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. En versículo 21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces en Gálatas, Cristo fue hecho, ¿qué? Maldición. Aquí, ¿qué dice? Fue hecho pecado. ¿Qué significa? Porque hemos leído estos textos mucho, pero ¿qué significan? Algo muy importante. Primeramente, en 21, al que no conoció pecado. No importa, hermanos, si hablo en inglés o español. No hay manera de expresar la gloria que se encuentra
en las palabras que he leído. Él no conoció pecado. Significa no solamente que Él nunca pecó, simplemente que Él, pero más, Él no tenía nada que ver con el pecado. Para mí, en la vida de Jesús, hay muchas maravillas que podemos ver, ¿no? Caminando sobre el agua, levantando a los muertos, sanando a los enfermos, todo lo que hace. Pero para mí, la cosa más espectacular en la vida de Jesús fue que nunca pecó. Nunca. Una vez, o varias veces, yo me he encontrado con hombres que se decían cristianos, que también decían que no habían pecado en 10 años, no habían pecado en 15 años. De verdad es lo que creen, pero el problema es que ellos redefinen la palabra pecado, ¿no? Pero una vez yo estaba hablando con uno de ellos y yo le pregunté, hombre, ¿qué crees es el pecado más grande que uno puede cometer? Y él dijo, bueno, no sé. Entonces le pregunté, quizás es desobedecer el mandamiento más grande que Dios nos ha dado, que es amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Hombre, una vez lo has hecho, una vez has amado a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza, y ahora él tiene un dilema. Si él dice sí, ha blasfemado. Si dice no, él ha pecado mucho, constantemente. Hermanos, escúchenme, no quiero ofenderte o hacerte triste, pero sí necesito señalar una realidad. Ni un momento en tu vida, ni una vez, ni un momento en tu vida, has amado al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Ni una vez. ¿Te das cuenta? Ni una vez has amado a Dios como Dios merece. Ni una vez. ¿Te das cuenta? Pero Cristo, cada momento, cada hora, cada año, toda su vida, sin excepción, continuamente, sin fallar, una vez amó a Dios como Dios merece. Hermanos, es espectacular. Simplemente deben meditar sobre esta verdad. Él siempre hizo algo que nosotros no podemos hacer ni una vez por un segundo. Es grande. Cristo. Otra cosa. Nosotros leemos en las Escrituras, ¿no? Que Él fue tentado como nosotros, ¿no es cierto? En todo. Bueno, quiero explicarles de verdad lo que significa, porque muchos no captan lo que la Biblia está diciendo. Vamos a decir que tenemos un pesista, ¿no? Un hombre que levanta pesas. Así, ¿no? Sus piernas son de este tamaño, ¿no? Su cuello así, tiene hombros así. Es un monstruo. Ya, vive para levantar pesas. Es el campeón del mundo, vamos a decir. Entonces, aquí estoy yo, el flaquito. Entonces tú pones sobre mi espalda acá una vara.
y sobre su espalda una vara olímpica. ¿Ya? Pesa más o menos 45 libras. Está bien, yo estoy parado aquí, él está parado ahí, no hay problema. Entonces, después pones 2 pesas olímpicas. Cada uno pesa 45 libras. Tú pones en mi barra los dos pesos. Y estoy ahí, más o menos tranquilo. Tú pones el mismo peso ahí, en su barra, y él está ahí tranquilo. Luego tú pones 2 más en mi barra. Ahora mis piernas están temblando. Tú pones 2 más en su barra, y él está ahí tranquilo. Luego tú pones 2 más. Ahora tengo 3, cada lado más o menos 315 libras. Y ya me estoy hundiendo, ¿no? Estoy por caer. Pero él está ahí tranquilo. Entonces al final, ya 4. Tú pones uno de este lado, otro de este lado. Tengo ahora 4 cada lado, ya me voy. ¡Pum! Caigo. Así caigo. Él está ahí, tranquilo. Tú pones 2 más, tranquilo. 2 más, tranquilo. 2 más, tranquilo. 2 más, tranquilo. Cuando dice que Cristo fue tentado como nosotros, lo que tienes que entender, solamente una pequeña tentación y tú y yo caímos. Pero la tentación sobre Cristo, más y más. Ya nosotros ya hemos caído, más y más y más. Todo un mundo de tentación sobre sus hombros, y él está ahí. Entonces, cuando dice que él fue tentado como nosotros, no significa que todas las tentaciones nosotros hemos experimentado, él también ha experimentado, pero multiplicado exponencialmente. Pero todavía parado ahí, fuerte y sin caer. Es el poder de Cristo. El poder de Cristo. También algunos de los puritanos y reformadores hablan en el libro de Lucas, entendemos que Cristo creció, ¿no? En sabiduría. Un ser humano, ¿no? Dios que llega a ser hombre, es hombre, pero también de verdad es Dios, y como hombre, él nació, creció, no solamente en estatura, sino también en sabiduría. Entonces, también en el libro de Hebreos dice que él aprendió obediencia por medio de lo que él sufría. Entonces, ¿qué significa? Algunos han hecho la siguiente inferencia. Vamos a decir que Jesús tiene como 10 años, 12 años. Y se le revela algo del costo que él va a tener que pagar. Y él, mirando las demandas, ¡pum! Y él dice, no mi voluntad, sino tu voluntad. Años después, una revelación más grande de lo que significa que él tiene que redimir a su pueblo. ¡Pum! Como una camioneta en el pecho, ¿no? ¡Pam! Y él, ya está bien. No mi voluntad, sino la tuya. Yo haré tu voluntad. Años después, una revelación aún más grande de dolor y sufrimiento, lo que le iba a costar para redimirnos, y él no retrocede. Él dice, sí, Señor, tu voluntad y no la mía. Y en la noche de Getsemaní, por la primera vez, la revelación más grande y más completa de lo que iba a costarle, hasta que él está
sudando sangre. La plena revelación de lo que Él iba a tener que sufrir. Y Él dice, sí, lo hago. No mi voluntad, sino la tuya. Oh, hermanos, nosotros tenemos un Salvador con hombros bien fuertes. Mira. Y puede ser nuestro ejemplo, ¿no es cierto? Más y más que caminamos con Cristo, más que predicamos y servimos a Cristo, más la oposición y más vemos lo que nos va a costar. Pero cada vez tenemos que decir, sí, Señor, no retrocedo, tu voluntad, no la mía. Hay mucho que aprender, ¿no es cierto, hermano? Ahora, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Qué significa? Algunos de los más grandes eruditos de la fe cristiana han tenido miedo de este texto, y con razón. Porque no querían decir demasiado, equivocadamente, blasfemando a Cristo. ¿Qué significa que Él fue hecho pecado? Que Él fue hecho una maldición. ¿Qué significa? ¿Significa que en la cruz Cristo llegó a ser un pecador? ¿Que Él llegó a tener una naturaleza corrupta? ¿Qué significa? Bueno, no significa que en la cruz que Él llegó a ser un pecador. No significa que Él llegó a ser sucio o contaminado. Aún en la cruz, llevando nuestro pecado, Él era el Cordero sin mancha. Entonces, ¿qué significa que Cristo fue hecho pecado? Bueno, el mismo versículo nos dice. En la segunda parte dice, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Aquí tenemos la respuesta. El momento que una persona cree en Cristo, ¿qué sucede? El momento que una persona cree en Cristo, ¿la persona llega a ser justa? No. No llega a ser justa, porque si llegara a ser justa, nunca pecaría jamás. El momento que confiamos en Cristo, no llegamos a ser hombres perfectos, con naturalezas perfectas. No llegamos a ser en este momento hombres perfectamente justos. Todavía pecamos, luchamos contra el pecado y luchamos contra aún los malos deseos. Entonces, ¿qué significa cuando una persona cree en Cristo? El momento que una persona cree en Cristo, Él no llega a ser justo, Él llega a ser justificado. Hay una diferencia. ¿Qué significa justificación? El momento que el pecador cree en Cristo, Dios le declara legalmente, forensicamente, Dios declara que este hombre está bien con Él, reconciliado con Él, justificado ante Él. Aquí es la palabra importante. El momento que una persona cree en Cristo, Dios da una declaración legal con respecto a esta persona. En este momento, esta persona legalmente es justo ante mí. Y Dios le trata como justo. Es muy importante. Muchas personas cuando enseñan la justificación no entienden esa parte. Es una declaración legal o forénsica. Dios nos declara legalmente justos con Él. Y nos trata como justos. Qué buenas noticias. Nos trata como no tuviéramos pecado ninguno. Entonces, ¿qué pasó en la cruz? En la cruz, Cristo no llegó a ser
contaminado o pecaminoso en su naturaleza. No, en la cruz, Dios legalmente declaró a Jesús culpable. Nuestro pecado fue imputado a Cristo y Dios legalmente declaró a Jesús culpable y le trató como culpable, derramando toda su ira, todo su castigo sobre él. Es lo que significa. Un intercambio. Cristo, el justo, muriendo por los injustos. Wow. Y por eso, habiendo sufrido la ira de Dios, habiendo gritado, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Habiendo pagado todo, Él gritó un grito de victoria: consumada es. La deuda ha sido pagada. Pagado. ¿Te das cuenta? ¿De dónde viene nuestro gozo? ¿De las circunstancias? Jamás. ¿De una promesa de prosperidad o sanidad? No. ¿De dónde viene nuestro gozo constante? De la obra perfecta de Jesucristo. Consumada es. Consumado es. El gozo más grande en la vida del creyente es que todos sus pecados han sido pagados. Y aunque después de nuestra conversión Dios nos da muchas manifestaciones de su amor, y son necesarias, pero de una forma no son tan necesarias, porque ya nos ha dado la manifestación más grande de su amor en la muerte de su Hijo. Y el amor que se manifiesta en la propiciación que vemos en la cruz, este amor debe ser lo que te motiva a vivir la vida cristiana. Porque obedecemos, no porque el cristianismo es una religión moral. Obedecemos porque Cristo murió. No obedecemos simplemente porque es lo correcto. Obedecemos porque Cristo murió. Todo lo que hacemos motivados por Él. Ahora, ¿he predicado el Evangelio? Todavía. Porque no hay Evangelio sin una resurrección. Porque un Salvador muerto no puede salvar a nadie. ¿Por qué la resurrección es tan importante? Bueno, no tenemos mucho tiempo para estudiar esa parte, pero les voy a decir algunas cosas. Primeramente, Romanos 1, 3 y 4. Leamos lo que dice. Versículo 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección es la evidencia pública de Dios, que Jesús es su Hijo. Y si tú me dices, no es suficiente evidencia, entonces yo te digo, lo siento, porque no va a haber más. La resurrección es la declaración pública de que Jesús era y es el Hijo de Dios.
No debemos equivocarnos como algunos gnósticos en la historia de la iglesia. Él no está diciendo que por medio de la resurrección Jesús llegó a ser hijo. No, Él siempre era el Hijo de Dios. Simplemente era una vindicación pública del hecho de que Él era Hijo de Dios. Romanos 4, 25. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En el griego es un texto muy difícil, pero la mayoría de los eruditos están de acuerdo. ¿Qué significa? La resurrección es evidencia de que la muerte de Cristo satisfizo una vez para siempre las demandas de la justicia de Dios, y el pueblo que cree en Cristo puede ser justificado. Podemos ir al libro de Hechos. Por todo el libro de Hechos, y que encontramos la resurrección de Jesús. Es muy interesante que los apóstoles, predicando en las calles, en las sinagogas, en el templo, ellos enfatizaban mucho la resurrección de Jesús. Y tengo que decir, probablemente ellos enfatizaban la resurrección de Jesús mucho más que nosotros. Y quizás necesitamos repensar nuestras prédicas. Y básicamente en el libro de Hechos, ¿qué significa la resurrección? Que el pueblo de Dios tiene un Salvador y que el mundo entero tiene un gobernador y un juez. Cristo es, no será, no simplemente será. Cristo es el Rey de los reyes y el Señor de los señores. Y por medio de resucitarlo de entre los muertos, Dios ha demostrado que va a juzgar a todo el mundo por medio de este hombre, Jesús. Jesús. También, ¿qué significa la resurrección? Efesios nos dice, porque Él resucitó de entre los muertos, hay poder en el cual el cristiano puede y debe vivir. Debemos vivir, hermanos, en el poder de la resurrección de Jesús, porque nosotros también éramos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero siendo muertos, Dios nos resucitó. Algo interesante ahí en Efesios. Les voy a mostrarles algo acerca de la condición del ser humano. Capítulo 2. Y Él os dio, versículo 1, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Delitos y pecados se encuentran aquí en el plural, indicando todo tipo de delito, todo tipo de pecado. Estábamos muertos en todo tipo de pecado, en todo tipo de iniquidad. Y en el griego es creo que la palabra sería dativo de espera, que significa que nosotros éramos muertos dentro de todos nuestros pecados y delitos. Les voy a dar una ilustración. Imagínense un cadáver muerto 5 días, 6 días. Un cadáver muerto, pudriendo, echado en el fondo, en la parte más profunda del desagüe. Un desagüe creado por la suciedad, la contaminación, corrupción a un excremento del cadáver. Y Cristo, cuando se encarnó, caminó en este lago
de desagüe. Y cuando murió, es como Él tomó aliento así, se metió cabeza primero para rescatarte de tu muerte, de tu inmundicia. ¿Cómo no le vas a amar todo lo que Él ha hecho? A veces los hombres me preguntan, ¿por qué hablas acerca del pecado tanto? ¿Por qué hablas del hombre como si fuera pecador? Porque es pecador. Tan corrupto, porque es tan corrupto. Pero mayormente es para glorificar a Cristo. No puedes ver las estrellas en el cielo a mediodía. Están allí. Pero no puedes ver las estrellas por causa de toda la luz. Pero cuando la noche viene y la oscuridad, cuando hay oscuridad, las estrellas resplandecen. Cuando hablamos del pecado del hombre, es como pintar el cielo negro y las estrellas de la gracia de Dios resplandecen. No soy humanista. El hombre no puede salvarse. El hombre se salva por Dios y por medio de lo que Cristo hizo por nosotros. Muerto, crucificado, resucitado de entre los muertos. Y Él te puede salvar. Tú dices, pastor, ¿cómo puedo ser salvo? Renuncia tu esperanza en ti mismo. Me encanta venir a Lima. Y a propósito tomo taxis hasta que casi no tenga soles. ¿Por qué? Yo tengo como 10 minutos con un hombre y puedo testificarle. Y casi todos los taxistas dicen lo mismo cuando les pregunto, si usted muriera ahora mismo, ¿dónde iría? Siempre me dicen, bueno, creo, al cielo. ¿Por qué? Nunca he matado a nadie, soy buena gente, trato de hacer el bien y evitar el mal. Y siempre les digo, entonces estás tratando de salvarte por medio de tus obras. Y mayormente dicen, sí. Y abro la Biblia y les muestro que son condenados. No me da gozo arruinar el día de un taxista, pero es necesario enseñarle la verdad para que deje su esperanza vana en las obras y confíe en Cristo Jesús. Confía en Jesús. Y si tienes preguntas después de esta prédica, hay personas aquí que con ganas, con gozo, pueden ayudarte. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Y pedimos, Señor, en el nombre de Cristo, que obres en este lugar. Primeramente, Señor, oro por los creyentes que habiendo visto algo de la gloria de Dios en Cristo y su obra, Señor, que ellos anden de una forma digna de su vocación. Que piensen, Señor, mucho en Cristo. Que tengan pensamientos grandes y gloriosos de Él. Y que la gloria de su persona les anime, Señor, a seguir adelante, creciendo de gloria en gloria. Señor, oro por cualquier persona acá esta noche que no te conoce, que esta noche sea su noche de salvación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando yo veo lo que voy a describir, yo puedo ver inmediatamente que el hombre, aunque sea gran predicador,
no conoce bien a Dios.